¿Tienes 30 y no te has casado? ¿Te vas a divorciar? ¡Qué horror! Ay, esos kilitos de más. ¿Y ya para cuándo los hijos? Ya llevan bastante tiempo juntos, ¿no? Todas estas exigencias sociales rigen muchas veces nuestro día a día y nos generan ansiedad. Las exigencias sociales son el tema de hoy. Somos Cami y Vero. Y esto es Entre dos psicólogas. Cami, ¿te has dado cuenta cómo la sociedad de alguna manera tiene un impacto en nuestra vida, en nuestro día a día, en lo que hacemos, lo que pensamos, hasta cómo nos sentimos? Es como que ellos trazan las metas y nosotros, si no las cumplimos, sentimos que es sinónimo de fracaso, que no vamos a tener éxito o que tal vez no somos queribles por no llegar a esa meta, ¿no? Las exigencias sociales son diversas. Ahora que leíamos sus comentarios en la cajita de preguntas que dejamos en Instagram, una chica nos ponía, ¿no? Ya cuando terminas la carrera, la especialidad, la subespecialidad, la maestría, el doctorado, la exigencia en torno a lo académico. O esta típica frase que me hizo acordar a se te va a pasar el tren. Exactamente. Hijita, se te va a pasar el tren. Se te va a pasar porque ya tienes 30 años, todavía no te has casado, no tienes hijos, entonces, ¿qué va a ser de tu vida, no? ¿En dónde estás parada? Las prioridades. Porque yo a tu edad ya estaba casada, embarazada de mi tercer hijo, entonces muchas veces no se entiende qué es lo que estamos haciendo y yo también pienso, ¿por qué tendría otra persona que entender lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida? Realmente. ¿No? ¿Y por qué permitimos que la opinión de los demás tenga tanto peso en nuestra decisión, inclusive en cómo nos sentimos? Estamos como predeterminados, pareciera, a siempre regirnos por estas exigencias y escuchar mucho las voces externas, las voces que dice mi tía, qué opina mi mamá, qué opina mi amiga, qué opina... Y también utilizamos mucho la comparación. Comenzamos a medir nuestra vida en base a los logros o lo que los demás tienen o hacen. Por ejemplo, si mis amigas ya se están casando, entonces ya me tocaría a mí también casarme. Si es que, por ejemplo, tienen hijos, uy, ya es el momento en el que yo tengo que tener hijos y si no los tengo me siento frustrada. O el tema del peso. Tan importante el tema del peso. Si tengo estos kilitos menos, definitivamente voy a ser más feliz. Exactamente. Y si te das cuenta, Cami, estamos hablando del entorno social, de las expectativas de la sociedad, pero el primer entorno social es nuestra familia. Y muchas veces estas opiniones, estas observaciones, parten desde la casa. Tú estabas hablando del peso, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta el mensaje que le estamos transmitiendo a nuestros hijos cuando constantemente estamos hablando, así no le hablemos de su cuerpo, cuando estamos hablando del peso, que si fulanita subió de peso, que si la otra está regia porque está flaca, estos mensajes se van grabando en cada uno y llegan a la conclusión de que estar bien es equivalente a estar delgado, a tener kilos de menos. Y si subes de peso, entonces no estás bien, estás mal. ¿Cuántas veces he escuchado que dicen, ¿no? Yo estoy segura que su felicidad está en el peso? Si ella tuviera o él unos kilitos menos, uy, estaría feliz. O tal vez su problema, por lo que no le dan bola, es por el peso. Si ella estuviera flaca, ya tendría pareja. Ya, ese es su problema. Y ya no se le iría el tren. Claro, estaría ahí atrepándose al tren. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto nuevamente? Que tú eres querible, o sea, a ti se te puede querer en base a ¿qué? A tu peso, ¿no? Si tu peso no es adecuado, entonces nadie se va a fijar en ti. ¿Y qué pasa con todas las demás cualidades que uno puede tener? ¿Qué pasa con principios, con valores, con talentos que tenemos? No, eso no es tan importante porque el número, eso es lo que importa. El número te define. Exactamente. ¿Y cómo vemos a estas? Tú dices, ¿no? El entorno familiar, porque todo esto parte de casa, desde ahí se aprende y vamos construyendo esas exigencias sociales que determinan, son los lentes con los que vemos, digamos, la vida finalmente. Entonces, ¿cómo esto se aprende desde casa? Y vemos muchísimas veces estas imágenes como estas mamás sobrevigilantes. Ahí mirando, ¿no? Lo que comemos. Y no nos tienen que decir nada, porque a veces no dicen nada y las mamás dicen, pero yo no le digo nada, yo estoy callada. Pero ¿qué pasa? Sirven el plato y la mamá ahí mismo levanta la ceja o es el... Entonces, entre la respiración, la ceja, el movimiento de cabeza, ya le dijeron todo a la hija, ¿no? ¿Qué es lo que le dijeron? Mejor no comas porque eso te va a hacer engordar.
O mira, en mi casa era distinto, ¿no? Era un poquito más, bueno, sutil, dependiendo de dónde lo miras, pero ¿qué hacían mis papás? Todos los días se pesaban. Y ellos no es que usaban Excel en esa época, ni mucho menos, pero ellos lo que hacían era un cuadrito con su regla, todo. Yo veía este cuadro que lo hacían, lo dividían todos los días. Apuntaban la fecha, el peso y al costado en otra columna una flechita. Si habían subido de peso o habían bajado de peso. Y se comunicaban, no era, uy, Lucha, has bajado 300 gramos, qué bien. Uy, Roberto, tú has subido de la semana pasada tanto. Entonces, todo el día, todos los días literalmente, yo escuchaba esta importancia que se le daba al peso. Y en mi casa, no particularmente conmigo, pero en general se hablaba muchísimo del peso. Es algo con lo que yo crecí acostumbrada. Empezaste a escuchar constantemente esos mensajes. Y eso definitivamente tiene un efecto en la adolescencia, en la adultez y tal vez para siempre, ¿no? Es un trabajo que si se forma desde abajo, lo que hablamos, las conductas debajo del iceberg, las creencias que se van formando, luego van a ser las conductas que vamos a ver en el día a día. Y por ese cuadrito me ha hecho acordar un poco al ballet. En el ballet la exigencia, ese es otro entorno que también fomenta, otro entorno social, donde la exigencia del peso está muy ligada a... ¿Tú qué opinas, Tomasito? La exigencia del peso está muy ligada a los ideales de belleza y estéticos que la disciplina de la danza tiene. Son reales, viene de Rusia, de Europa, de Francia. Entonces, cuando lo traducimos al cuerpo latino, digamos, la exigencia se mantiene. Claro. Entonces, constantemente vivimos con este mensaje de tienes que ser más flaca, tienes que estar más delgada, tienes que cuidarte, hay pesos, nos pesan en esas tablitas que tú mencionas. ¿Cuánto, por el contrario, en mi casa, tus papás estoy segura que el amor incondicional que te tienen no va por ahí, pero en mi casa mi mamá ni mi papá nunca transmitieron un mensaje en torno al peso, al contrario, era come, está muy flaca. ¿Cuánto este entorno me ayudó, por el contrario, a poder lidiar con todo ese tema del ballet? Porque realmente sentía todo el tiempo que por un lado me presionaban para que baje de peso, pero por otro mi mamá estaba encima y me decía, bajas 1 kilo y no vuelves al ballet. O toma tu jugo, no sales de la casa sin tomar, siéntate a comer. Camila, ¿qué has comido? Entonces, este entorno sano ayudó a que de repente no estuviera en riesgo de desarrollar un trastorno alimenticio. Claro, fue un buen balance. Totalmente, un factor de protección al final. Exactamente, exactamente. Y no solamente es con el tema del peso, ¿no? Yo a veces digo, ¿cuál es el afán de las personas en general de comentar, de opinar sobre la vida de los demás? Ya sea cuando te casas, o porque no convives antes de casarte, o porque no te casas antes de convivir, cuando tienes hijos, ya toca que tengas hijos, tienes un hijo, cuando es la parejita, ¿por qué no le das un hermanito? O sea, constantemente están opinando, pero nosotros permitimos que esas opiniones tengan un impacto en nuestra vida. Calen, ¿No creen que sería mucho más fácil que cada quien se enfoque en vivir su propia vida, en mejorar sus decisiones, en hacer cambios que necesiten? Si cada quien se concentra en su vida, estaríamos hablando de una situación totalmente distinta y mucho más positiva. Es que realmente vivimos escuchando estas exigencias, como tú mencionas, porque sentimos que ellas son sinónimo de éxito, que ellas son sinónimo de que yo voy a tener éxito en la vida, voy a ser querible, voy a alcanzar metas. Pero al final la frustración, la ansiedad y la culpa que muchas veces esas exigencias generan, se vuelve insoportable vivir así. Entonces, como tú mencionas, Vero, es como que agarrar toda la evidencia que tienes de uno mismo, las cosas buenas o lo que fuese, y cargarla en el día a día. Por supuesto, porque además no hay un libro de qué es correcto y qué es incorrecto. Es lo que funciona para cada quien. Si alguien se quiere casar joven, en buena hora. Si alguien se quiere esperar hasta los 30 años, también. Si alguien quiere tener hijos, pero alguien no quiere tener hijos, es igual de válido. Es la decisión de cada uno. No todos hemos nacido para ser padres, ¿no? Sin embargo, nos sentimos culpables si tomamos la decisión de no tener hijos o de no casarnos. Y lo mismo con las carreras. ¿Qué vas a estudiar? ¿Cuándo terminas? ¿Cuándo vas a hacer la maestría? Es constantemente, es una lucha por cumplir no necesariamente nuestras expectativas, sino las de la sociedad, las de la familia, las expectativas de los demás. En la formación de Trek hay una cosa que yo aprendí y es que el pensamiento racional, porque muchas veces nosotros decimos, ok, esto es de ellos, esto no es mío, esto es lo que no quiero, ¿por qué no realmente
lo llevo a cabo y listo, o ya me siento bien porque ya lo reconozco, o sea, ya sé que no tengo que ser flaca para ser feliz, ya gracias por toda la información, o no me tengo que casar para ser feliz, pero realmente entre el pensamiento racional y la acción racional, o sea, llevarlo a la acción, hay mucho al medio de bagaje psicológico, Exacto. de evolutivo, todo esto que se ha ido formando. Entonces tenemos que realmente, todo esto que tenemos al centro, cuestionarlo, darle con palo, preguntarnos de dónde viene, si lo quiero, si me hace bien tenerlo, si escuchar esos comentarios me funciona, para poder traducirlo en una acción racional. Exactamente. Entonces, ¿qué hacer? Yo diría, para empezar, cuidemos, midamos nuestras palabras. Nuestras palabras tienen un peso y una vez dichas ya no se pueden quitar. Puedes disculparte, puedes pedir perdón, pero eso no quita la herida que dejen. Entonces, para empezar, cuidemos lo que decimos. No todo lo que pensamos lo tenemos que transmitir. Cuidado con estas críticas constructivas, que muchas veces no tienen nada de constructivas. Te lo digo porque te quiero. Porque te quiero, no porque me quieres, mejor no me digas nada, mejor quédate callado. Mejor no opines, eso me Exacto. ayuda. Tú siempre, Vero, dices algo del espejo, ¿no? ¿Tú crees que esa gente no tiene un espejo en su casa? Exactamente, cuando dicen, oye, has subido de peso, ¿no? Yo digo, ¿por qué tienen que informar? Si cada quien tiene un espejo, sabe perfectamente bien si ha subido o no ha subido de peso. ¿Por qué tenemos que estarles recordando a la otra persona que subió de peso? No entiendo. O que no tiene hijos, o porque sí, o que no se mete en esta relación, que esta no es buena para ella. Porque el otro sabe lo que es bueno para ti. Exactamente. Porque el otro tiene que escoger por ti. Eso habla más de las experiencias de vida y las inseguridades de la otra persona. Muchas veces este mensaje que siempre estamos hablando o esta mirada que siempre estamos, oye, ¿y esto? ¿Y el otro? ¿Y aquí? ¿Y allá? Habla más de tus propias inseguridades que del resto. Exacto, no le demos poder A esas inseguridades. a las opiniones de las demás personas. Y por último, yo te diría, acuérdate que tú vales por el solo hecho de existir. Tú no tienes que demostrarle, tú no tienes que hacer una acción, no tienes que portarte bien, no tienes que estudiar X carrera, ni casarte a una edad, ni tener X hijos para tú demostrar tu valía. Tú vales y punto. Recuerda, tu valía está por el solo hecho de existir. Y eso es más que suficiente. Esperamos les haya gustado el programa de hoy. Déjanos sus comentarios, preguntas y si les gustó, síguenos en las redes como @entre2psicólogas. Somos Cami y Vero. Y esto es Entre Dos Psicólogas. ¡Wow! And the Oscar goes to Verónica. Verónica. Oh, thank you, thank you. No entiendo por qué el chino nos ha dicho que somos Pinky Cerebro. ¿Cuál es? A ver. A ver, mira, vamos a ver. ¿Es bonito? Este es Pinky. Despedido. como tú. Despedido. Somos Pinky Y cerebro. y esto es... Entre Dos Psicólogas.